¿Te acuerdas de Mascotas Extraterrestres? Miren, se los mostraré. Por favor, Tommy Terrícola, en nombre de nuestra amistad, Hoy hablaremos de uno de mis primeros recuerdos de la televisión por cable. Una caricatura de esas que puede ser aceptable o mala, dependiendo a quién le preguntes. ¿Es buena o mala? Quédate hasta el final y si te ha gustado, déjame tu like y tu suscripción para que no te pierdas los vídeos sobre tus caricaturas favoritas. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Llamado originalmente Pet Alien, Alien Bazar en Francia y Mascotas en España, la caricatura es una producción estadounidense y francesa creada por el californiano Jeff Monse, también creador de Pyanimals. Monse obtiene la idea de la caricatura porque él ya tenía una línea de juguetes de los personajes de su libro Pet Alien, la cual vio con buenos ojos llevarla a manera de serie animada. En 2002, cuando la serie estaba en producción con Mike Jones Productions, hubo productoras de países como India, Irlanda, Alemania y Francia que se interesaron en colaborar, siendo el último país, con su histórica productora Antefilms, la que más créditos tendría junto a la productora californiana, pactando así el estreno principal en Estados Unidos y Francia. Característico de Antefilms en aquellos años, y como pasó con Code Lyoko al viajar al mundo de Lyoko, Pet Alien se hizo con animación computarizada y con modelos 3D. La serie estrenaría en los canales franceses en noviembre de 2004, mientras que en Estados Unidos lo haría por el canal Animania HD. Algo llamativo es que apenas se estrenó, la cadena de Cartoon Network adquirió derechos de transmisión de la caricatura en distintos idiomas. Según algunas hipótesis, el canal se interesó por los bajos precios en los derechos de copyright, pues la serie se hacía con bajo presupuesto, a grado que solo 5 personas se encargaban de darle voz a todos los personajes. Cuando la serie estaba en emisión en sus países de origen y se había llegado a un acuerdo con Cartoon Network para producir una segunda temporada, es que llega su estreno en Hispanoamérica el 4 de julio de 2005. Mascotas Extraterrestres cuenta la vida diaria de Thomas Condell, un chico de 12 años que vive en el faro del pueblo portuario de Bahía de Spray. La vida de Tommy da un giro cuando en su faro se estrella una nave espacial con 5 alienígenas de personalidades muy distintas y bizarras. Tinko, quien será el extraterrestre coprotagonista, es un pequeño alienígena color verde que a mí se me hacía muy parecido a Yoshi. Es el que más conexión hace con Tommy y el más interesado en aprender las cosas de la Tierra. Esto hace que haga muchas locuras debido a su personalidad hiperactiva, aunque en el fondo no tiene malas intenciones. Tinko siempre llama a Tommy como Tommy Terrícola. Swanky es el segundo más alto y parece una hormiga por sus antenas. Swanky es el más astuto, refinado, ególatra y pesimista del grupo. No se lleva bien con los demás al considerarlos muy inferiores. Tampoco parece conectar mucho con Tommy. Aún con todo lo dicho, su personalidad es la más graciosa y hasta puede considerarse el alivio cómico de la pandilla porque todo le sale mal. Es como el equivalente a Calamardo de esta caricatura. Gompers, quien es el más fortachón y tonto del grupo. A pesar de su gran físico, Gompers es muy asustadizo y torpe. Además que siempre cree que los planes de Dinko van a fallar, pero aún así lo apoya. También es cariñoso con Tommy, aunque muchas veces lo haga molestar por sus tonterías. Flip, quien es un alienígena pájaro. Flip actúa como un loro que solo se sabe repetir palabras, pero en muchas ocasiones demuestra ser astuto, como un genio incomprendido. Y Scruffy, una especie de perro espacial quien es la mascota del grupo y el que menos protagonismo tiene. Entre otros personajes están Melba Manners, una vecina de Tommy con quien tiene una gran rivalidad. Melba se cree la chica más perfecta e inteligente de todas. A pesar que se cree muy lista, ella no distingue que los amigos de Tommy son alienígenas y solo los llama cosas. Al tener un carácter muy fuerte, Dink en compañía le tienen cierto temor. Gaby, quien es otra vecina de Tommy. Gaby está muy enamorada de Tommy, pero el chico no le hace caso porque aparte de no ser muy bonita, es bastante rara y nerd. Tiene la particularidad que olfatea cuando Tommy está en problemas. Y Granville, un chico refinado quien es descendiente del fundador de la Bahía de Spray. Granville es el sim de Melba y odia a Tommy porque piensa que secretamente siente algo por Melba, lo que hace que se burle de él y lo moleste. Personalmente lo considero el personaje más molesto de todos. Entre algunos de sus episodios están Cráter del Terror. Este fue el primer episodio que vi y el que más recordaba. Tommy debe tomarse la foto escolar y su madre le pide que sea una decente. Resulta que ese día Tommy amanece con un grano en la frente. Swanky piensa que Tommy será mandado a Siberia si se toma una mal foto, lo que le emociona porque así podrá quedarse con la habitación de Tommy y dormir como un rey.
En este episodio se hace referencia a la película Terminator 2, cuando Gabi defiende a Tommy de las burlas de Granville. La caja de la perdición. Tommy obtiene un trabajo de medio tiempo y como primera misión debe buscar la caja de frijoles saltarines del Capitán Centella. Resulta que la caja está en el faro y que Dinko y compañía la tienen porque temen que tenga dentro a un monstruo que quiera comerse a Tommy. Tommy trata de recuperar la caja y llevarla al capitán. Cuando la abre resulta que sí hay un monstruo dentro. Este episodio tiene un final raro por ser una referencia a la película El Resplandor de Stanley Kubrick. Viene por tu corazón. Al ser San Valentín, Gabi hace su fiesta anual por el día. Tommy menciona que no quiere ir a la fiesta porque él ha roto el corazón a Gabi y no quiere darle el suyo. Dinko malinterpreta esto y piensa que Gabi intentará arrancarle el corazón al niño terrícola. Dinko y compañía tratarán de evitar que Tommy vaya a la fiesta, aunque al finalizar, resulta que la propia Gabi lo echa de la fiesta porque, por culpa de los alienígenas, cambia el regalo de Tommy por hígado encebollado. Terror en la tele. Tommy y los alienígenas están esperando ver el especial de su serie favorita por televisión. Para su desgracia, la televisión se descompone. Tommy, Dinko y compañía estarán vagando por toda Bahía Display buscando una televisión para ver la serie. Granville les presta su tele hasta que ven que él solo tiene cámaras para observar a Malva. Y Malva les presta su tele a cambio que se denigren y humillen ante ella. Masacre cinematográfica. Habrá un concurso para el que haga el mejor filme escolar con un premio de dulces. Tommy hará un documental sobre la historia del faro y Bahía Display, con la ayuda de Dinko y Gompers. Swanky también ayuda, pero luego desiste porque se considera alguien con gustos cinematográficos muy refinados. Cuando Tommy se va a dormir, cada uno de los alienígenas toma la grabación y le pone una parte de ellos haciendo tonterías, cosas que hace a Tommy perder la competencia ante Melba, aunque ganando un decente tercer lugar. La serie tuvo solamente 2 temporadas de 26 episodios cada una, dando un total de 52. Estos 52 episodios están divididos en 2 segmentos, siendo cancelada en el año 2006. A pesar de su corta duración y calidad dudosa, Jess Hartnell recibió un premio a Mejor Intérprete de Personajes, pues él era quien más personajes daba voz, entre ellos a Swanky y Gompers. Una vez la serie fue cancelada, la Fox tomó la serie y la lanzó tanto en formato VHS como en DVD para su conservación. Posteriormente la serie se subió a canales oficiales de distintas plataformas. La serie en su doblaje hispanoamericano se rescató su primera temporada y está disponible en algunas plataformas, aunque su segunda temporada se sigue buscando algunos episodios. Probablemente sea porque sus 2 temporadas fueron dobladas en distintos países latinoamericanos, siendo la primera en México y la segunda en Venezuela. Incluso en la segunda temporada hay pocos datos sobre su doblaje y actores. Algo llamativo es que también su doblaje para España pasó algo similar, siendo en su segunda temporada cambiando a todo el casting de la primera, siendo el primero hecho en País Vasco y el segundo trasladado a Barcelona. La serie tiene calificaciones muy bajas, y aunque algunos tratan de verle el lado amable a las tramas de sus episodios y referencias a películas de ciencia ficción, esto no la salva que la mayoría la recuerde y reseñe de muy mala manera. Personalmente, creo que el mayor problema son los personajes niños. Son muy planos y desesperantes, aunque Melba la comprendo que sea amargada si debe soportar a los demás. Lo más rescatable son los alienígenas. Y ni eso porque Dinko no es tan carismático, siendo Gompers y Swanky los personajes más decentes, especialmente el último. Otras críticas eran en referencia a que la serie era muy absurda, en el sentido que nadie se daba cuenta que Dinko y los demás son extraterrestres. Ni siquiera Melba, quien presume de su inteligencia. Tampoco nadie se asusta que unas criaturas raras estén junto a Tommy siempre, o que la madre de Tommy deja a su hijo vivir solo en un faro junto a unas cosas raras. Y por lo que más recibía palos era por su animación. Parecía de muy baja calidad y poco expresiva, y de hecho, es verdad que la serie se hizo con bajo presupuesto. También que era muy evidente que parecía ser un intento de combinación rara entre Bob Esponja y Jimmy Neutron. Dinko con personalidad de Bob, Gompers de Patricio y Swanky de Calamardo. También Dinko parecía una especie de Shin por su personalidad, mientras que Melba parece una copia y pega casi exacta de Cindy. Yo voy a ser sincero, la serie no es muy buena, pero tampoco es que sea una aberración. Solo digamos que es mediocre con buenos destellos de vez en cuando. Algún episodio te va a sorprender, aunque la mayoría sean mediocres. Yo de niño admito que la veía siempre, pero era porque me daba risa a los alienígenas, especialmente Swanky. Y actualmente me siguió dando risa Swanky, aunque es el único que lo hizo. En síntesis, la defino como mediocre, ni mala ni buena. Es mejor que muchas producciones actuales, pero para la época sí era una caricatura que podía pasar desapercibida. Creo que con un CGI más pulido y fluido pudo destacar más. Para su doblaje en español para España,
Nuria Marín Picó es la primera voz de Tommy y Carmen Calvel la segunda. Chicos, soy yo, Tommy. Trate de ese club de fans. Vamos al local del Capitán Spangly a divertirnos. Antón Palomar es la primera voz de Dinko y Carlos Llado la segunda. Entiendo tu confusión, chico de la puerta. Equivocadamente... ¿El club de fans? ¡Oh, eso nunca! Miguel Ortiz es la primera voz de Gompers e Ignacio Latorre la segunda. Sonia Torrecilla es la primera voz de Gaby y Carmen Abrons la segunda. Fátima Casado es la primera voz de Melba y Pilar Morales la segunda. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en México, Gabriel Ortiz era Tommy. ¡Oh, Capitán Centellas! ¡Es mi primer día de trabajo! Noé Velázquez es Dinko. Esta caja es un misterio que dejaron ahí los extraterrestres para que nosotros lo descubriéramos. Alejandro Mayén es Gompers. Ahora está ronroneando. Gerardo Vázquez es Swanky. Oigan, miren, ya se acerca el almuerzo de la caja. Liana Barba es Gaby. Mayen Ortiz es Melba e Irwin Dayan es Granville. De su doblaje en Venezuela se conoce que Ángel Lugo es la voz de Dinko. Asteroides, dilo conmigo. Asteroides. En su idioma original, Charlie Schlatter es Tommy. Charlie Adler es Dinko y Flip. Jess Harnell es Swanky, Gompers y Granville. Y Candy Milo es Melba y Gaby. ¿Y tú recordabas a mascotas extraterrestres? ¿Te gustaba o no? ¿La consideras mediocre o buena? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.